Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Enrique Barraza. Una bendición grande poder predicar la palabra del Señor, lo cual lo hacemos con mucho amor, pensando en que hay un pueblo de Dios que necesita ser edificado a través de la palabra. Quiero recordarles que hasta el día de hoy Dios sigue estando en su templo, Dios sigue siendo fiel, Él no nos ha olvidado, Él no nos ha desamparado. Por lo tanto, yo les animo y les exhorto en el nombre de Jesús a que con propósito y de todo corazón permanezcamos fieles a nuestro Dios, aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 3 del versículo 1 al 4 y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos. Declaramos que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, ovejas de tu prado. Te suplicamos, Señor, que añadas bendición a tu palabra, que tu palabra nos pueda edificar, nos pueda consolar, nos pueda exhortar, Padre. Que mientras tu palabra se predique, el enfermo se sane, el caído se levante, Señor. Que mientras esta palabra, Señor, es predicada, sucedan milagros, Señor. Ahí donde hay una necesidad, ahí donde hay, Padre, falta de provisión, tú te manifiestes de una manera especial. Padre celestial, úsame para la gloria de tu nombre, porque hay mucho pueblo tuyo que está esperando esta palabra, Señor. Te necesitamos, háblanos en el corazón, porque hemos, Padre, dispuesto todo nuestro ser para recibir esta bendita palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasaje que hemos leído es uno de los pasajes más conocidos y más famosos del Antiguo Testamento. Por ahí se han hecho alabanzas y coritos que hablan de la zarza encendida de Moisés, ¿verdad?, en el monte Horeb. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención poderosamente no es en sí la zarza, porque estos arbustos eran muy comunes en el Antiguo Testamento en los tiempos de Moisés. Lo que a mí me impacta de una manera muy especial es lo que hay dentro de la zarza. Dice que a Dios le plació manifestarse en ese arbusto de una forma sobrenatural a través del fuego. Quiero explicarles que la palabra fuego aparece 444 veces en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en todas las veces que aparece en la Biblia tiene tres significados. Número 1 significa juicio, como lo encontramos en Hebreos 10:27, donde dice que para aquel que peca deliberadamente ya no hay sacrificio por sus pecados y solamente le resta una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios y a los enemigos de Dios. El segundo significado de la palabra fuego es la palabra prueba, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, donde el apóstol Pedro se dirige a los creyentes y él les dice que no se sorprendan por el fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ellos, como si alguna cosa extraña les aconteciese. El tercer significado que tiene la palabra fuego es la palabra protección, es la palabra respaldo, y eso lo encontramos en Zacarías capítulo 2, versículo 5, donde dice Dios que aquellos que son sus hijos, Él los va a proteger como un muro de fuego alrededor, ¿verdad?, por cuanto son hijos de Dios. El tercer significado es el que a mí más me llama la atención y yo me quiero centrar en ese significado, el cual es el respaldo, el cual es la protección que tenemos de Dios nosotros como hijos de Él en medio de cualquier circunstancia de la vida. Debemos de entender este principio. No todos los fuegos que aparecen en la Biblia son fuegos de Dios. Hay fuegos que son naturales, hay fuegos que son humanos,
como el fuego que aparece en Marcos capítulo 15, versículo 54, en el pasaje donde han capturado a nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pedro dice la Biblia que le sigue de lejos. De lejos significa dudando y sin responsabilidad. Entonces finalmente dice de que ahí en el patio del sumo sacerdote habían encendido un fuego. Este fuego era un fuego humano, un fuego natural, un fuego perecedero. Dice que el apóstol Pedro sintió la necesidad de irse a calentar a ese fuego. ¿Cuál fue el resultado, amados hermanos? Él terminó negando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted y yo debemos de aprender a vivir y a tener experiencias genuinas en el fuego de Dios, no en el fuego humano, no en un fuego que viene producto de lo natural, porque eso no ha funcionado. Eso ha sido un completo fracaso en la vida de los hijos de Dios. Por esa razón me llama la atención que a Dios le place manifestarse a través del fuego en la zarza, y Él llama a su siervo Moisés de una manera muy especial. Bien, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es en el propósito de Dios, en el propósito de Dios. Y para ello yo quiero hablarle de 3 cosas que van a suceder en tu vida y en mi vida cuando nosotros estemos en el propósito de Dios. ¿Qué significa estar en el propósito de Dios? Cuando Dios puso su mirada en ti, la Biblia dice de que hay hombres a los cuales Dios los llamó cuando estaban en el vientre de su madre, como es el caso del profeta Jeremías. Dice que él puso excusas delante de Dios y él dijo: yo no puedo ser profeta porque yo soy un niño. Y Dios le dijo: cállate, Jeremías, porque quiero decirte algo. Antes que yo te formase en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. ¿Qué significa eso, querido hermano, querida hermana? Que el día en que Dios puso su mirada en ti y puso su mirada en mí, a partir de ese momento nosotros comenzamos a formar parte de un propósito de Dios. Y ese propósito es tan poderoso en el mundo espiritual que no hay fuerza de la oscuridad, no hay fuerza humana, no hay fuerza de las tinieblas que sea capaz de apartarnos a nosotros de ese propósito. Cuando Moisés nació, él nació en un tiempo donde era penalizado con la muerte el hecho de nacer en este mundo y ser un varón. Es decir, que este individuo, cuando él nace, él tuvo en contra todo un sistema mundial. ¿Por qué razón? Porque Egipto era la potencia mundial. Entonces, para él no fue fácil. Pero quiero decirte de que cuando tú estás en el propósito de Dios, aunque tú tengas en contra al mismo infierno, aunque tengas en contra todo un sistema, ningún sistema de este mundo puede detener el propósito de Dios en tu vida. Dice la Escritura de que escondieron a Moisés durante 3 meses, pero ya no pudiendo esconderlo más, dice la Escritura que su madre preparó una cestita, dice, y la calafateó con brea y lo dejó ir en el río Nilo. El río Nilo era un río impetuoso, sus aguas eran turbulentas, sus riberas estaban pobladas de animales de rapiña, el sol era implacable, es decir, que Moisés tuvo todas las posibilidades de haber muerto en ese río, pero no murió. ¿Por qué razón? Porque el propósito de Dios estaba sobre su vida. Si tú te preguntas hasta el día de hoy, ¿por qué yo sigo con vida? Es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Tú no eres un accidente de la naturaleza. Tú no estás en este mundo porque tus padres perdieron la cuenta. Tú eres un propósito de Dios sobre esta tierra, y por eso debes de entender que los propósitos de Dios no son fáciles que se cumplan. Lo del mundo es fácil, lo de Dios muchas veces hay un precio que pagar. Porque hay mucho hombre y mujer de Dios que tienen problemas con Dios porque creen que lo de Dios es fácil. Amados, no nos equivoquemos, lo de Dios cuesta. Los propósitos de Dios muchas veces hay que sufrir, hay que llorar, pero si queremos ver cosas grandes en el nombre de Jesús, debemos de estar dispuestos a pagar ese precio para la gloria del Señor. Cuando tú estás en el propósito de Dios, van a suceder 3 cosas en tu vida. Número 1, tu llamado será
irrevocable. ¿Qué significa esto? Que nada ni nadie se va a poder interponer en el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Escúchame bien, querido hermano. Escúchame bien, querida hermana. Dios te llamó a ti no te llamó un concilio, a ti no te llamó un hombre. Por lo tanto, quizás la sociedad te va a descalificar, quizás tu familia te va a descalificar, quizás la gente que te conoce va a decir que tú no das la talla, que tú no llenas las expectativas, que tú no estás apto. Pero déjame decirte algo, Dios no nos mira a nosotros como nos mira el mundo. Acuérdate que aún a nuestro Señor Jesucristo lo despreciaron y lo vieron como el hijo de un carpintero común y corriente, pero todos conocemos la historia, que ese que lo trataron como el hijo de un carpintero vino a ser el autor de eterna salvación para este mundo. Por eso, querido hermano, debes de ponerle atención a lo que Dios te dice a través de esta palabra. Por ahí ya se levantaron los enemigos de Dios, los enemigos del evangelio, diciendo de que la gente ha logrado sobrevivir en el cristianismo sin la necesidad de los pastores y los predicadores, porque en medio de esta crisis y de esta pandemia la gente ha podido vivir su cristianismo como lo han podido. Déjame decirte algo, amado hermano, los ministerios no fue un hombre, no fue una sociedad, no fue un gobierno que nos inventó. Por lo tanto, debemos de tener bien en claro que nosotros formamos un papel muy importante en el reino de Dios sobre la tierra, y aún quedan muchas cosas que tú y yo vamos a hacer, y por lo tanto debemos de entender que si estamos en el propósito de Dios, el llamado que Dios nos ha hecho es irrevocable, querido hermano. Dios llama al que Él quiere, Dios levanta al que Él quiere, Dios usa al que Él quiere. Muchos se han preguntado por qué razón Dios no eligió a un erudito egipcio para sus propósitos. Muchos se han preguntado por qué Dios tuvo que elegir al último de los hijos de Isaí para que fuera rey en Israel. Muchos se han preguntado por qué Jesucristo tuvo la necesidad de ir a Galilea de los gentiles y buscar la gente más corriente y más vulgar para que se llamaran sus apóstoles. Quiero decirte que eso es parte de la soberanía de Dios, y tú y yo no estamos en un ministerio, no estamos en un servicio a nuestro Dios porque nosotros lo queramos, sino porque Dios nos ha metido en sus propósitos, y ese propósito es irrevocable. Ese propósito nadie lo puede anular, nadie lo puede sabotear, porque quien nos ha llamado a nosotros es nuestro Dios. Toda la vida de Moisés, desde que él nació, es un milagro, querido hermano. La primera señal de que la mano de Dios estaba ahí es que la cesta no se hundió en el río Nilo. La segunda señal de que Dios iba con él es que las aves de rapiña no se lo comieron. La tercera señal que Dios iba con él es que el sol pudo haberlo matado, pero el sol no lo mató. Y quiero decirte que en los caminos de Dios no hay casualidades, lo que existe son causalidades, es decir, que detrás de cada cosa que sucede en tu vida y en mi vida hay un propósito de Dios. La hija de Faraón era la mujer más importante del imperio egipcio, y según la historia ella tenía los baños enchapados de oro, tenía las doncellas, las vírgenes que la bañaban, no la bañaban con agua, sino que la historia dice que la bañaban con leche de vaca. Era una vida ostentosa que esta mujer tenía. Pero curiosamente, ese día se iba a cumplir uno de los propósitos más grandes de nuestro Dios. Y ese día ella sintió la necesidad de salirse a bañar en el río. ¿Por qué razón? Porque ese día iba a pasar una cestita, y dentro de esa cestita iba a ir un niño que estaba dentro del propósito de Dios, amado hermano. Por eso, hermanos, dice la Biblia que cuando la hija del faraón vio la cesta, le dijo a sus criadas: vayan a traerme esa cesta. Y dice que ahí estaba el niño. Y en el mundo espiritual, Faraón trató de burlarse del Señor. Y Faraón puso una ley y dijo: todo el que nace varón
y es hijo de los judíos, debe de morir porque yo lo he decretado. Pero en el mundo espiritual no es lo que dice el faraón, no es lo que dice el diablo, amado hermano. Entonces vino Dios y le dijo a Faraón: estás equivocado, porque aquel a quien tú has dicho que vas a matar según tu decreto, no lo vas a matar. Y eso no es todo, yo voy a hacer que viva en tu casa, que me lo alimentes, que me lo vistas, que me lo prepares, porque un día yo lo voy a usar para mis propósitos. Alabado sea la gloria de nuestro Dios. Cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, al Señor no le importa tu pasado, tu presente. Él lo que ve es tu futuro. Probablemente la gente que está a tu alrededor, tu familia, tus conocidos, la sociedad, van a tratar de descalificarte, de decir que tú no das la talla, que no llenas la medida, que no cumples las expectativas, que no eres digno, que no eres merecedor de ser un siervo de Dios. Pero entendamos algo. Ni tú, ni yo, ni ningún hombre o mujer de Dios estamos en esta bendición porque lo hayamos querido. Estamos aquí porque a Él le plació, a Él no le importó nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, que han sido muchas. Simplemente Él vio algo en ti y vio algo en mí, y Él va a cumplir el propósito porque Él es soberano. Él levanta al que Él quiere, Él usa al que Él quiere, Él llama al que Él quiere, y a Él nadie le puede cuestionar eso. Moisés cometió un error, es cierto, allá en Egipto, por haberse adelantado a los tiempos de Dios. Por eso, amado, no cometas el error de adelantarte a los tiempos de Dios. Deja que Dios moldee tu carácter, que Dios trabaje las áreas de tu corazón que tienen que ser pulidas. Moisés terminó matando a un hombre y eso provocó un cambio severo en su vida. Tuvo que salir huyendo porque había asesinado a otra persona. Dice que se convirtió en un fugitivo y se trasladó a la tierra de Madián. Allá en Madián él empezó una nueva vida. Dice que tenía una familia, una esposa, un hijo, un trabajo. Y cualquiera pensaría que el propósito de Dios se ha perdido, pero no se ha perdido. Al contrario, está más cerca que nunca. Dios va a llevar los hilos de tu vida por el rumbo que Él quiera. Dice que mientras Moisés apacentaba las ovejas de su suegro, llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y dijo: iré hasta ese lugar y veré qué es esta terrible visión. Lo que le llamó la atención a él no fue la zarza en sí, porque eso era algo natural. Lo que a él le llamó la atención es que el fuego ardía y no se consumía. ¿Por qué razón no se consumía? Porque no era un fuego humano, no era algo emocional. Lo emocional, lo carnal, se muere rápido, se desvanece, no dura. Pero lo divino prevalece, lo divino sobrevive, lo divino se sobrepone, lo divino no se extingue, no se apaga, amado hermano. Y ese era el tipo de fuego con el que se encontró Moisés. Dios lo llama desde la zarza y le dice: Moisés, Moisés, heme aquí. La palabra heme aquí significa disposición, y esa debe ser la actitud que debemos de tener tú y yo, estar dispuestos a obedecer el llamado de Dios y no poner excusas, porque Dios sabe que dentro de nosotros hay un potencial y podemos hacer la obra de Dios. La gente está esperando que tú y yo fracasemos. Dicen: ya va a fracasar, no va a prevalecer, no va a durar. Pero déjame decirte que Dios no nos mira así a nosotros. Dios sabe que con su ayuda lo vamos a lograr. Dios cree en ti, Dios cree en mí, y Él sabe que vamos por un buen camino. Él sabe que con su ayuda nosotros vamos a ser más que vencedores. Lo segundo que Dios hará cuando estamos caminando en el propósito de Él es que Él nos dará lo necesario para que hagamos su obra. Dentro de ti, dentro de mí, hay cosas que parecen pequeñas, que parecen insignificantes, pero déjame decirte que esas pequeñas cosas que nosotros vemos, una vez las pongamos en las manos de Dios, Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. La Biblia dice que cuando Moisés se enfrentó a Faraón, aparecieron los hechiceros. Resistieron a Moisés porque no va a ser fácil. Dice que comenzaron a hacer señales ellos también. Hasta ese momento, Moisés lo único que había visto es la zarza y el diálogo que tuvo del llamado con Dios. Pero Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dijo: una vara. ¿Qué era una vara? Era un palo. Era algo normal, algo rústico, algo que no tenía valor a simple vista.
Pero Dios le dijo, tira la vara en el suelo. Cuando la vara cayó en el suelo, se convirtió en serpiente. Y dice la Biblia que devoró las serpientes que habían hecho los hechiceros, los encantadores. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, amado hermano? Que lo poco que tú tengas y lo poco que yo tengo, debemos de ponerlo en las manos de Dios y Dios va a hacer cosas grandes. Tú eres un predicador, predica. Probablemente hay gente que va a decir, es que ese mensaje no me gusta. Es que su estilo es muy anticuado, que es muy rústico. Pues que no te importe a ti, amado. Tú no estás para complacer a la gente. Estás para hacer la obra a la cual Dios te llamó. Tú eres un ministro de alabanza. Pues cántale a Dios. Hay gente que va a decir, no, es que es muy desafinado. No, es que no tiene rítmica. Que no te importe, porque al final y al cabo la alabanza no es para la gente, sino es para aquel que te llamó. Entonces, amado hermano, en la Biblia encontramos pasajes muy interesantes de gente que tuvo pocos recursos en momentos difíciles, pero los pusieron en las manos de Dios y Dios hizo milagros grandes. En los tiempos de Elías, dice la Biblia, que había una hambre en la tierra y él llegó hasta Sarepta, encontró a la viuda que andaba recogiendo leña. Le dijo, mujer, ¿qué tienes? Dice que le dijo, ando buscando leña porque iré a mi casa y cocinaré porque lo único que tengo ahí es un poquito de harina y un poquito de aceite. Luego, después de esto, nos dejaremos morir mi hijo y yo. Pero el profeta le soltó la palabra y la viuda, una mujer pagana, sin principios, sin temor de Dios, abrazó la visión de Dios, el propósito de Dios y puso lo poco que tenía para darle de comer al profeta, para honrar a Dios. Y dice la Escritura que a esa mujer se le multiplicó el aceite y la harina y no le faltó nada. Lo mismo sucedió en los tiempos del profeta Eliseo. Otra viuda dice que su marido había muerto y llegaron los acreedores que se iban a llevar a sus 2 hijos como esclavos. Y dice que ella consultó al profeta y le contó el problema. Y el profeta le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, yo lo único que tengo es una vasija con aceite. Y el profeta le dijo, ve y pide prestadas y comienza a depositar el aceite en las vasijas vacías, porque así ha dicho Jehová, el aceite se multiplicará y no faltará. Ahora, ¿qué hizo esa mujer? Lo poco que tenía, lo confió en las manos de Dios y el aceite se multiplicó. Finalmente vendieron el aceite, pagaron la deuda y vivieron de lo demás. Ahora, ese es el milagro que Dios hace. En los tiempos de Jesús, Jesús fue capaz de alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice que los apóstoles le dijeron, Señor, despide a esta gente, porque 200 denarios de pan no alcanzarían para darle un poco a cada uno. Pero Jesús dijo, yo no quiero despachar a esta gente porque siento compasión de ellos. Y hace 3 días están conmigo y no quiero mandarlos así porque se van a desmayar en el camino. Hay que darles de comer. Pero dice la Biblia que en medio de esa situación, dice que había un joven cuyo nombre no lo conocemos y no importa en este momento. Dice que él puso a disposición primeramente de Jesucristo y luego de los apóstoles unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y esto en las manos de Jesucristo, Él lo bendijo y Él lo multiplicó. Y así, amado hermano, como estos ejemplos de esta gente que puso lo poco en las manos de Dios y Dios hizo cosas grandes, lo mismo debemos de hacer tú y yo, poner eso poco en las manos de Dios para que Dios se glorifique de una manera extraordinaria. Cuando estemos caminando en este propósito, hay una tercera cosa que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. Dios va a ser nuestro escudo. Entendamos algo, queridos hermanos. La obra de Dios no es fácil. Si tú estás en un ministerio, tú estás haciendo la obra de Dios y tú crees que toda la gente te va a tirar flores, te van a tirar besitos y la gente te va a aplaudir, estás muy equivocado. Aunque tú seas un hombre de Dios, va a haber gente que no te va a querer, va a haber gente que va a conspirar en contra tuya. Dice la Biblia que a Moisés, desde el momento en que él salió de Egipto con todas las señales y el respaldo de Dios que este hombre tenía, dice que el pueblo comenzó a murmurar en contra de él. Dice que muchas veces hablaron de apedrearlo, pero ninguna vez lo lograron apedrear. ¿Por qué? Porque Dios era su escudo, Dios era su protector. Dice
que se levantó Coré, Datán y Abirán y dijeron: nosotros también somos santos. ¿Por qué te has enseñoreado de esta congregación? Debemos de tener mucho cuidado, amado que me estás escuchando. Debes de entender cuál es tu llamado. Si Dios te llamó para ser pastor, pues lo eres. Si eres evangelista, lo eres. Si eres maestro, lo eres. Pero no debes de meterte en un ministerio al cual Dios no te ha llamado, porque eso significa meterse en problemas con Dios. El hombre que es de Dios no le teme a la crítica. El hombre que es de Dios no le da temor que otro ministro malvado le serruche el piso para hacerlo caer y quedar bien él. El hombre que es de Dios confía en Dios, sabe que Dios peleará por él, sabe que Dios lo defenderá. El hombre que es de Dios depende de Dios en los desiertos. Si no tiene provisión, sabe que Dios le proveerá, sabe que Dios enviará los cuervos, sabe que Dios tocará corazones, que Dios hará lo que tenga que hacer, pero que Dios no lo dejará avergonzado. No creas que para Moisés le fue fácil ver la conspiración de Coré, Datán y Abirán. Dice que él se postró en tierra y él dijo: mañana nos presentaremos delante de Dios, traigan cada uno de ustedes un incensario y Dios decidirá a quién ha elegido él. Y efectivamente, amado hermano, Moisés no abrió la tierra, fue Dios quien abrió la tierra. Moisés no enjuició a nadie. Hay un error que cometemos a veces de andar tirando maldiciones en contra de ministerios, en contra de hombres de Dios. Eso no tenemos que hacerlo. Si Dios va a actuar, si Dios va a cortar, si Dios va, hermanos, a enjuiciar, que sea Dios quien lo haga, pero no debemos de hacerlo nosotros. Cuando tú vas en el camino correcto, vas en el propósito correcto, Dios ha cumplido cada una de sus promesas en tu vida y en mi vida. Siempre va a haber resistencia, siempre va a haber oposición. Y para ello yo quiero dar una ilustración del apóstol Pablo. Tú sabes que el apóstol Pablo, a pesar de que no estuvo físicamente con Cristo, pero fue un hombre que Jesús lo llamó. De eso no hay ninguna duda. Todas las iglesias que fundó respaldan su llamado apostólico. Dice que mientras él iba en un viaje misionero, Satanás trató de matarlo. Satanás trató de quitarle la vida. Lo mismo va a tratar de hacer el enemigo contigo. Lo mismo va a querer hacer con los hombres de Dios y las mujeres de Dios, pero debemos de estar confiados que Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro protector. No hay que tomar la justicia por tu propia mano, no abras tu boca para maldecir a otro, deja que Dios actúe, que Él haga lo justo, porque al final y al cabo Él sabe lo que tiene que hacer. En el libro de los Hechos, capítulo 28, dice que el apóstol Pablo va en uno de sus viajes misioneros y ha sufrido un naufragio. Dice que llegaron a una isla donde había un hombre llamado Publio. Dice que los habitantes, dice que les mostraron hospitalidad y dice que encendieron un fuego porque estaba lloviendo. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 28 del libro de los Hechos, dice que buscó unas ramas secas y las echó en el fuego. Dice que una víbora salió huyendo del fuego y se le prendió en la mano. Hablando en términos espirituales, tú sabes que esa víbora representa a Satanás, que es el adversario. Es decir, que Satanás intentó quitarle la vida al apóstol Pablo. Dice que los naturales de la isla, cuando vieron que la serpiente estaba colgada de la mano del apóstol Pablo, dijeron: verdaderamente este hombre es un homicida, porque ha podido escapar del mar, pero no ha podido escapar de la justicia de Dios. Y dice que se quedaron esperando a que el apóstol Pablo se hinchara o cayera muerto, pero habiendo esperado algún tiempo y viendo que el apóstol Pablo dice que se sacudió la víbora en el fuego. El apóstol Pablo pudo haber sacudido la víbora en otro lugar, pero no lo hizo en el fuego. ¿Por qué razón? Porque la víbora en el fuego pierde su poder, pierde sus facultades. Por esa razón es importante que tú y yo estemos en el fuego
de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, porque allí el enemigo no te puede matar, no te puede destruir. Dice que los naturales de la isla, al ver que no le había pasado nada, dice que cambiaron de opinión y pensaron que el apóstol Pablo era un dios. Ahora debemos de tener un gran cuidado cuando Dios hace maravillas y señales y no atribuirnos la gloria que no es de nosotros, amado hermano. Así el apóstol Pablo libró su vida con la ayuda de Dios, de que probablemente la víbora lo picó con toda seguridad, pero no sufrió ningún daño. ¿Por qué? Porque Dios era su escudo. Muchas veces el diablo quiso matar al apóstol Pablo, pero no lo logró. A Moisés también muchas veces el enemigo lo quiso matar, pero no lo pudo lograr. A David muchas veces el enemigo lo quiso matar. A ti muchas veces el enemigo te ha querido quitar la vida, pero no ha podido, amado hermano, porque Dios es tu escudo. Porque cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, Dios ha establecido un día en que Él te va a llevar de esta tierra. Y mientras ese día no llegue, nadie puede hacer nada. Nadie, ninguna fuerza de las tinieblas, ninguna fuerza del infierno puede destruir tu vida, porque tú estás protegido por la mano del Señor. Ahora, amado hermano, con esto termino. Yo quiero decirte que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que tú estás caminando en el camino correcto, y que Dios está cumpliendo sus propósitos en tu vida, y que los propósitos de Dios no son fáciles, pero son los correctos. Así que, amado, dejémonos guiar en el propósito de Dios, y Dios va a hacer estas tres cosas en nuestra vida. Nuestros llamados serán irrevocables. Dios nos dará las herramientas necesarias para hacer la obra de Él. Y tres, Él va a ser nuestro escudo. Así que con esta palabra yo he querido bendecir tu vida. Te saluda el pastor Enrique Barraza, y que tengas muchas bendiciones. Hasta pronto, queridos hermanos.